quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema que empezamos el domingo pasado. Y vamos a estar hablando sobre la serie sobre el libro de los Hechos. Vamos a ir a la segunda parte de la valentía y tenacidad del cristiano, parte 2. Y por primera vez yo creo que muchos de ustedes o muchas iglesias no acostumbran a leer todo el pasaje. Pero en esta ocasión yo quiero invitarle a usted que se ponga en pie y que me siga con su vista. He puesto el pasaje aquí en la pantalla y la idea, hermanos, es que podamos ser confrontados con la palabra de Dios y aprendamos a tenerla y escucharla y leerla. Sígame con su vista si es tan amable. La palabra de nuestro Dios dice así: entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio el siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se ha aparecido a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia. Antes de que él se estableciera en Harán, Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra le pertenecería a Abraham y a sus descendientes. Aun cuando él todavía no tenía hijos, Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios. Y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de las 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo de Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces una hambre azotó Egipto y Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que lo llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba de Abraham. Les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, que no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y lo forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses.
Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama que una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para verlo mejor, la voz del Señor le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevió a mirar. Entonces el Señor dijo: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado los gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo lo había rechazado anteriormente, cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante un ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales y milagros, Él los sacó de Egipto. Los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantó un profeta, Dios le levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran en las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante estos 40 años en el desierto? No, llevaste a tus dioses paganos al santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán, y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al desierto tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan de Dios les había mostrado Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra,
El tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David tuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es el trono es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? Pregunta el Señor. ¿Podría construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que le recibieron de manos de ángeles. Oremos. Padre Santo, queremos rogarte que este pasaje venga a nuestra vida. Mi Señor, se haga real en nuestro corazón y lo podamos aplicar día a día. Habla nuestra vida, Señor, y esta vida miserable, pequeña, pueda ser usada para transmitir tu mensaje. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Y yo quería que leyéramos todo este pasaje porque no podemos cortar este pasaje. No podemos dividirlo siquiera. Tenemos que ir al lugar que le corresponde, el lugar que le corresponde el pasaje. Si Esteban, recuerden ustedes, Esteban estaba comprometido con la obra del Señor, tanto que era uno de los diáconos de la iglesia. Pero su título y su posición no lo describía, ni siquiera le daba importancia a él de lo que Esteban era, sino que lo que le daba identidad a Esteban era que conocía y era usado por Cristo, su Salvador y Señor. Vimos el domingo pasado que Dios nos ha usado a nosotros o ha usado a Esteban, y nosotros como Esteban tenemos la gracia y el poder para compartir a Cristo. Nuestro Dios nos ha provisto de poder y de gracia para ser valientes, tal como lo hizo con Esteban. Nada nos puede justificar a nosotros cuando no testificamos, hermanos. Nada nos puede justificar. Y hoy es tan claro, y el libro de los Hechos va creciendo cada vez más y va creciendo cada vez más en el relato, ¿sí?, del pasaje. Y hoy estamos subiendo en esa cuesta para llegar al punto del clímax del texto, del libro. Pero mientras llegamos, yo quiero pedirle que ponga en su corazón esto. Aun cuando los corazones se muestren resistentes a la obra del Espíritu Santo, proclama fielmente a Cristo con valentía y convicción, fundamentando en la verdad de las Escrituras y manifestando el amor de Dios en cada palabra que salga de usted, hermano. Esto es importante en nuestra vida. Como iglesia y como hijos de Dios, necesitamos compartir la buena noticia y compartirla de una manera bíblica, de una manera, no estamos aquí para descubrir el hilo negro. No, todo está escrito en la Escritura, valga la expresión, todo está escrito aquí. Y necesitamos aplicarla. Así que yo quiero compartir con ustedes en este pasaje que acabo de leer, sí, 3 puntos que nos ayudarán a entender cuál es el punto, cuál es nuestro llamado como iglesia, como hijos de Dios. Y lo primero es que la mejor manera de compartir a Cristo es a través de las Escrituras. Es a través de las Escrituras. Y acabamos de leer Hechos 7 del 1 al 50. Pero recuerde, en ese momento el sumo sacerdote era Caifás, el mismo que había interrogado y condenado al Mesías, a nuestro Dios, a nuestro Señor.
Vemos cómo este Esteban se defendió de las falsas acusaciones. Él no tuvo miedo de hacerlo. Y lo hizo con amor y lo hizo con la verdad. Vemos aquí que Esteban no habló acerca de él, no habló acerca de quién era él, no habló de ni siquiera su currículum, no había nada, no había resumen, no había nada de eso, ¿sí? Sino él habló de las escrituras. Él trajo a la gente a las escrituras. Fue tan respetuoso que usó la expresión: escúchenme, hermanos y padres. A pesar de que tenía la verdad y era joven, era respetuoso. Y usted y yo, amados, podemos hacer eso. Cuando compartimos la escritura, nosotros no fuimos llamados a hablar de nuestro testimonio, de nuestra vida. Nosotros fuimos llamados a hablar el testimonio de Cristo, de Dios. Y si nuestro testimonio no coincide con la escritura, estamos en un problema, ¿sí? Necesitamos estar en la altura de la escritura. Y con eso no quiere decir que no fallemos. Sí, fallamos, nos arrepentimos y Dios en su infinita misericordia nos da perdón y nos da una nueva oportunidad. Pero no quiere decir que por eso nos justifiquemos para hacerlo una y otra vez deliberadamente. ¿Sí? De ninguna manera. Esteban, el primer mártir de la escritura, después del Señor Jesús. Esteban usó la escritura para su defensa. No usó sus sentimientos, no usó su sabiduría humana, sino apeló a lo que es seguro y verdadero, la palabra de Dios, hermano. Y si usted y yo no aprendemos a usar la palabra, si usted y yo no aprendemos a leer la Biblia, si usted y yo no nos involucramos en esto, no podemos compartir algo que no tenemos. Ahora, cuando entramos a la defensa de Esteban, ¿cómo lo hizo? Él lo hizo con un golpe maestro. Él no se hubo por las enramadas. ¿Sí? No. Él fue directo. Él hizo un repaso de la historia de la nación, comenzando desde Abraham. ¿Sí? Él enseñó a los líderes religiosos de aquel momento en cuál estaba su error, qué es lo que tenían que hacer, y citó las escrituras. No retrocedió más sino hasta Abraham. Usted encontrará lo mismo en el Evangelio según San Mateo. Pero en este libro, escrito a la nación de Israel, trazó la genealogía de Jesucristo hasta Abraham. Ahora bien, si usted quiere ir hasta Adán, usted puede regresar y leer el Evangelio según San Lucas. Pero Esteban comenzó a hablar sobre Abraham porque era un hombre de fe, un hombre de fe. Y los israelitas ven a Abraham, son hijos de Abraham, dicen ellos, hijos de Abraham. En su defensa vemos cómo usó las escrituras, pero aún así, tanto la gente del Antiguo Testamento como la de ese tiempo y el tiempo de hoy se opone, se revela ante Dios. Y no esperemos que la gente pueda aceptarlo a la primera, no. Pero seamos conscientes de que nuestro trabajo, nuestra oportunidad, nuestra misión y nuestro compromiso es compartir a Cristo, su palabra. El Evangelio no es solamente decir Dios nos ama. El Evangelio es apuntar al Dios creador del universo, grande, poderoso, eterno, y decir, ese Dios maravilloso, aún con nuestro pecado, ese Dios maravilloso se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese Dios maravilloso nos dio la oportunidad de venir a Él. Pero para esto necesitamos reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra condición de muerte. Nuestro compromiso es decir y apuntar a Cristo, a la obra de Cristo y al Padre quien diseñó todo. Así que en su defensa vemos que usó la escritura, pero aún así la gente no se arrepintió, se rebeló. Y esto, amados, podemos verlo a cada momento. ¿Cuántas veces hemos salido mi esposa y yo a invitar, a evangelizar y la gente, algunos nos escuchan, otros nos rechazan, literalmente nos rechazan? Y tratamos de ser obedientes a la obra de Dios. Y al principio, hermanos, al principio de los años de ministerio que Dios me llamó, Dios me salvó,
Yo quería compartir con la gente, ¿sí?, el evangelio y me rechazaba. Y aún con todo eso, yo decía, pero ¿por qué me rechazan a mí? Hasta que me cayó el 20, dije, hasta que me cayó. Y no me rechazan a mí, rechazan a Dios. Así que, amados, estemos preparados para recibir críticas, oposición, insultos, falsos testimonios y lo que sea. Estemos preparados para eso, pero no nos justificaremos el no predicar a Cristo. Mis hermanos, aún en la iglesia hoy tenemos personas que no son verdaderamente creyentes, aunque lo parezcan, aunque hablen como nosotros, aunque citen las Escrituras, pero su vida no es una vida que dé frutos, evidencias de que Cristo sea el Señor y Salvador de su vida. Podemos cuestionar si ciertas personas profesan ser cristianas, son realmente creyentes, aunque asistan a la iglesia. Algunas veces encontramos oposición, aún en las iglesias que se dicen ser cristianas. Así que debemos estar listos, preparados para refutar toda falsa enseñanza, tal como lo hizo Esteban. ¿Usted cree que no sabía quiénes eran esas personas? Eran eruditos en la ley de Dios, pero no tuvo miedo. Él sabía la verdad y por tanto habló, sí, respetuosamente, con amor, pero con toda la convicción. Nunca dudó de lo que era la verdad. Algunas veces las iglesias o los cristianos tienen costumbres erróneas y hasta agreden la escritura, pero se excusan diciendo, esto lo hemos hecho por siempre, por toda mi vida lo he hecho, ¿sí? ¿Por qué ahora vamos a cambiar? En la iglesia donde estuvimos, estábamos hablando con el liderazgo de esa iglesia y decíamos, pero están haciéndolo mal. ¿Dónde dice la Biblia que hagamos esta situación de esta manera? Y dice, bueno, toda nuestra vida lo hemos hecho de esta manera, ¿por qué vamos a cambiar? Y le dije, toda su vida lo han hecho mal. Y eso es lo que sucedió con los religiosos de ese tiempo. Toda su vida habían hecho una religión, lo habían hecho mal. Habían quitado a Dios de su ecuación. Habían quitado el centro de todo, sí, que es Dios. Y habían puesto ritos, tradiciones, habían puesto leyes humanas. Y muchas veces la iglesia cristiana estamos metidos en esto. Queremos quedar bien con el mundo, queremos adaptarnos al mundo, queremos ser como el mundo, pero no somos de este mundo. Amados, usted va a escuchar una y otra vez de mí, no somos de este mundo, no pertenecemos aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo, no está aquí. Y por tanto necesitamos vivir a la altura de esa ciudadanía, no a la altura de este mundo. No nos rebajemos a esa condición. Esteban estuvo frente al concilio y dio un largo discurso acerca de la relación que tenía Dios con Israel. Él los trajo a ese punto. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que estar listos para hacerlo. ¿Sabe? En mi carro siempre tengo invitaciones, siempre traigo una Biblia, siempre tengo algo, ¿sí?, para invitar a las personas. Mi esposa y yo, cuando salimos, estamos listos allí para invitar a las personas. Y cuando veo un latino y se me está yendo, yo necesito hablar con él, necesito hablar con él. No podemos perder la oportunidad, hermanos. Por medio del Antiguo Testamento, Esteban mostró a los judíos que habían sido rechazados continuamente, habían rechazado a los profetas de Dios y su mensaje. Y es en este concilio que también lo estaban rechazando. Habían rechazado al Mesías prometido, al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Y cómo está nuestro corazón? Estamos rechazando, estamos menospreciando la obra de Dios. Y la menospreciamos de muchas maneras. No asistiendo, ser fieles a Dios, ser fieles al trabajo que Dios nos ha mandado. Rechazamos esto, rechazamos no solamente eso, menospreciamos la obra de Dios y decimos, es que está hoy lloviendo, o hace calor, o cae nieve, o necesito descansar. No, estamos menospreciando eso.
3 puntos que usó Esteban para su defensa. Número 1, usó la historia de Israel, ¿sí? Que es la historia de las acciones de Dios en el mundo. Israel representa en muchas maneras a la humanidad. Y cuántas veces Israel vio milagros, misericordia de Dios en su vida, en cada acontecimiento de la historia de Israel, y aún así rechazaron una y otra vez y se fueron en pos de otros dioses e ídolos. Lo mismo sucede con la humanidad hoy. Hoy están sacando a Dios del centro de la adoración y están poniendo, sí, al humano. Y a veces el humano que ni siquiera es humano y que ahora ya no saben si es hombre, mujer, si no saben si es esto, si es aquello, y ya no saben qué va a pasar. Han quitado a todo. Número 2, él usó las personas que adoraban a Dios mucho antes de lo que hubiera el templo, porque Dios no vive en un templo hecho por humanos. Esto nos dice que la religión, los ritos, no satisfacen a Dios, hermanos. Dios quiere un corazón genuino, contrito, humillado, transformado, obediente, que pueda caminar en santidad con Dios y con compromiso. Número 3, la ejecución del Señor Jesús era un ejemplo más de la rebeldía de Israel y de su rechazo hacia Dios. Increíble, ¿no? Que el pueblo de Israel pudo ver a Dios caminando. Hoy yo tengo un sueño de ir a Israel. Mi esposa y yo, creo que mi familia, quisiéramos ir algún día a Israel, y cuando queremos ir, hay guerra. Entonces Israel ahorita, no sé si podamos ir algún día, porque Israel creo que nunca va a tener paz hasta que el Señor diga. Pero mi sueño es visitar Israel y todo esto, pero cuando vemos cómo es que en sus calles caminó el Señor, cuando vemos cómo un pueblo tan pequeño, ¿sí?, ha sido una nación tan grande, tan rica, tan fructífera, en medio del desierto, nos damos cuenta que solamente es por obra de Dios. Y Israel rechazó al Dios poderoso que adoraban, según ellos, pero no lo vieron, no lo conocieron. Pero nosotros, amados, en un rebaño tan pequeño como es Ivea, adoramos al Dios verdadero, sabemos quién es el Dios verdadero, estamos comprometidos con el Dios verdadero, nos ha dado su palabra, hemos sido salvados por medio del sacrificio de Cristo, hemos sido tocados por medio del Espíritu Santo. Por tanto, nuestro deber es caminar con Él y servirle a Él cada día, mientras que tengamos aliento de vida, podemos hacerlo. Así que viendo esto, como Esteban usó las Escrituras, nosotros debemos usarlas también, pero para esto se requiere un compromiso, amados, una convicción de estudiar la palabra de Dios y ser alimentada de ella. ¿Cuántas veces usted abre la Escritura? ¿Cuántas veces usted dice, yo quiero ser alimentado, tengo hambre de la palabra? ¿Cuántas veces por la mañana me levanto y voy por mi café y tengo que abrir la Escritura? Yo sé que Dios tiene algo para mí, Tal vez usted se está resistiendo a la obra del Espíritu Santo en su vida. No quiere un cambio por temor de perder algo. No se resista. Vea cómo las personas, si de aquel día, de aquel momento, y si lo hicieron, se perdieron la bendición de conocer al Señor. No perdamos el tiempo con cosas pequeñas. No, amados. Al contrario, cabe aclarar que Esteban, su mejor defensa fue la ofensiva, y resumió su enseñanza acerca del Señor Jesús acusando a los líderes religiosos de no obedecer las leyes de Dios. La verdad, dice un dicho, no peca, pero incomoda.
Y la verdad les duele a las personas muchas veces. Cuando testificamos acerca de Cristo, no necesitamos ponerlos a la defensiva. Simplemente debemos hablar de nuestra fe con seguridad y convicción. Esteban destacó que Dios siempre había cumplido la parte de su pacto que había hecho, pero Israel había fallado una y otra vez. Amados, la falta de fe y obediencia era evidente en el pueblo de Israel, pero ¿qué hay con nosotros? ¿Qué hay con nosotros? ¿Qué hay con nuestra obediencia y nuestra fe el día de hoy? ¿Qué hay con nosotros? Cada domingo hablo con el Señor y digo, Señor, danos una nueva persona para ti. Danos a nuevas personas, que hoy vengan nuevas personas y que puedan conocerte. Y permite que Ibea sea conocida porque te amamos y porque amamos a las personas. Señor, oro por ustedes, oro por nuestra iglesia. Estamos teniendo de verdad una fe genuina en Dios. Nuestra vida se caracteriza por obedecer otras cosas. ¿Qué estamos haciendo? Mis hermanos, los ritos y sacrificios y las festividades de Israel deberían de apuntar y reflexionar en verdades espirituales que Dios nos ha dado para apuntar a Cristo. Hoy vemos a iglesias que están cayendo en la pasividad, tal como lo hizo Israel. Quieren ser más como el mundo. En lugar de transformar al mundo, quieren ser más como el mundo. El orar el Padre Nuestro, los bautizos, la cena del Señor puede convertirse en algo monótono, sin darle la importancia y el recordatorio correcto. Algo que hemos tratado de hacer en Ibea es que participar de la cena del Señor es un evento importante, no es algo más. No es cumplir con esto, no, es darle la importancia de vida. Así que la próxima vez que celebre la cena del Señor, el bautismo, u ore el Padre Nuestro, asegúrese de ofrecer a Dios toda la atención en cuerpo, alma y espíritu. Recuerde esto, hermanos, aun cuando los corazones se muestren resistentes a la obra del Espíritu Santo, proclama fielmente a Cristo con valentía y convicción, fundamentando en la verdad de las Escrituras, manifestando el amor de Dios en cada palabra. Así que no solamente necesitamos ser alimentados nosotros, sino comprometidos con la gran comisión, comprometidos con predicar. Prepárese en esto. Prepárese en la obra de Dios, en cómo compartir el Evangelio. Punto número 2, resistir el Espíritu Santo trae condenación. Versículos 44 al 50. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios les había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas con las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David tuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como lo dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podría acaso construirme un templo más bueno que este? Pregunta el Señor. ¿Podría construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Esteban estaba apelando a la Escritura. No es el lugar donde nos reunamos, es el corazón donde habita Dios, el que está buscando, el que debemos cuidar. Por supuesto que las instalaciones vale la pena tener cuidado de ellos, por supuesto, pero no es un lugar santo. Es un lugar donde el pueblo de Dios, que es santo, se reúne para adorar a Dios.
Aunque Esteban había sido acusado de faltar al respeto al templo, la realidad era que él reconocía la importancia del templo, pero lo que él decía es que nuestro Dios no está limitado en un lugar. Esto muestra muchas veces que la gente, ya sea religiosa o no, tiene una falsa idea de lo que es el cristianismo. Y muchas veces la gente levanta falsos testimonios para condenar la verdad. ¿Cuántas veces le han acusado a los cristianos de ser manipuladores, de solamente buscar el dinero? Ya te lavaron el cerebro, dicen algunos. Recuerde que Dios vive en el corazón de usted y que la verdad debe permear siempre en nuestra vida. Debe de ser una prioridad. Lo mismo sucedió con nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Lo persiguieron y lo mataron por hablar la verdad. Así que mi hermano, no se sorprenda si esto le pasa a usted. Lo mejor es que fijemos la mirada en Cristo, que está en todo lugar y está en nosotros, y demos la gloria a Él por siempre. Hombres y mujeres que han dejado aún su vida por el Evangelio. Hombres y mujeres fieles, capaces de dar su vida por el Evangelio. Cuando estamos aquí en Canadá, en Calgary, vivimos en un ambiente moderno de comodidad, de libertad, y no valoramos lo que Dios nos ha dado. Amados, si cada uno de nosotros imitara a 4 personas durante la semana, de esas 4, por lo menos una vendría. Pero esto no es solamente de invitar, es de orar, de comprometerse. Aun cuando los corazones se muestren resistentes a la obra del Señor o del Espíritu Santo, proclama fielmente a Cristo con valentía y convicción, fundamentando en la verdad de las Escrituras y manifestando el amor de Dios en cada palabra. Punto número 3, la gente solo busca pretextos para no venir a la cruz, a la luz. Solamente busca pretextos. Versículos 51 al 52 dice así: pueblo terco, duras palabras, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, y resistirán para siempre al Espíritu Santo. Esto es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido, hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, y a pesar de que lo recibieron de las manos de los ángeles. Amados, yo no quiero escuchar eso de parte de nuestro Dios. Imagínense que esas palabras sean eco en nuestra vida. Imagínense que algún día Dios nos diga: pero pueblo terco, son paganos de corazón y sordos a la verdad. Qué palabras duras. Y dijera: deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de lo que recibieron de manos de ángeles. Amados, palabras fuertes de Esteban, pero fueron tan necesarias en nuestra vida. Cuando hablamos la verdad es que amamos a las personas. Y Esteban no se mordió la lengua. No. ¿Le ha pasado que no quiere decir la verdad por temor a ofender a alguien? Pero si no lo hacemos, a las personas no podrían salir de donde se encuentran, del pecado, de la muerte eterna, de la separación de Dios. Cuando confrontamos a las personas con el Evangelio, ¿sí?, les damos la oportunidad de ser libres. Tenemos que hacerlo. Así que no tenga temor en decir la verdad. Recuerde que si no lo hacemos, las piedras hablarán por nosotros.
Cuando salimos a invitar y evangelizar durante el periodo que vinieron el equipo misionero, vimos a varios testigos de Jehová, a mormones, activos siempre. Y a veces es de admirar a esta gente que aunque no tiene la verdad, aunque está hundido en una secta, hace un trabajo para lo que ellos creen. ¿Y qué hay con nosotros? Y podemos decir muchas cosas, cansados, tristes, lloviendo, no sé hablar el idioma, no sé. Cuando fuimos con el equipo misionero, ellos no sabían español, usted sabe, solamente una de ellas, pero aún así no se justificaban y trataron de llegar a la gente. La gente es condenada cuando se resiste al Espíritu Santo. Tal vez usted está resistiendo la obra del Espíritu Santo en su vida y no quiere un cambio por temor a perder algo, hermanos. No se resista. A veces la gente dice, yo no quiero perder mi tiempo, mi comodidad, mi descanso, mi vida. Pero al no poner a Dios en primer lugar, estamos perdiendo la bendición de ser usados por Él. Estamos perdiendo la bendición de llevar una alma a los pies del Señor. No pierda el tiempo, no resista al Espíritu de Dios. Más bien enderece su camino, viva en santidad y obedezca a Cristo. La confrontación con la verdad es una batalla que tenemos en todo momento y Esteban lo sabía, pero no dudó en hacerlo. Más bien fue valiente y siguió y habló. Las consecuencias pueden ser trágicas, hermanos, pero nuestra recompensa es mayor. Hablemos con respeto y amor, pero sobre todo con valentía, sabiendo que somos mensajeros de Dios y Él tiene el control de todas las cosas y nuestra vida le pertenece a Él. Nuestra vida está en manos de Él, por tanto proclamemos a Cristo. Así que vivamos, si vivimos o muramos, del Señor somos, hermanos. Fuimos en esta semana mi esposa y yo al banco a hacer una diligencia y una mujer estaba con su niño allí y no nos habíamos dado cuenta que era latina y empezamos a hacer conversación, hablaba español y le entregué una invitación y empezamos a hacer. Estaba pensando, a veces uno solamente va pensando, vas a hacer lo que tú quieres hacer, lo que tú piensas que debe hacer, pero Dios tiene algo mejor para ti y te dice, mira, aquí está esta persona, aquí está. Pero a veces nos sentimos egoístas porque solamente pensamos en nosotros. ¿Sabe? Cuando voy al mall o cuando voy ahora en el Stampede, que no he ido en años, pero cuando veo todo esto, veo tantas personas. Y cuando veo a las personas que están riendo, gozando, qué bien se ven. Pero me pregunto, ¿cuántas de esas personas van a ir al infierno? ¿Cuántas de esas personas van a ir al infierno y yo callado? Y la iglesia callada. ¿Qué estamos haciendo para que la gente venga a los pies de Cristo? ¿Estamos pensando en nuestra comodidad? ¿Estamos pensando en nuestras necesidades? Recuerde, no podemos enfrentar la batalla sin la presencia del Espíritu Santo, sin la palabra de Dios en nuestro corazón y orando en todo tiempo, comprometidos con esto. Una vez estando compartiendo la palabra de Dios, una persona me dijo, pastor, esto fue muy duro para mí, pero gracias por lo que dijo. Esto me ayudó a ver mi pecado y ahora me arrepiento de eso. Esto, mis hermanos, es amor por los otros cuando hablamos la verdad. Con amor, pero decimos la verdad. Vemos a un Esteban valiente que no dudó en hacer las cosas o en decir las cosas de ninguna manera.
Así que no se resista al Espíritu Santo, hermanos. No se resista al Espíritu de Dios. No seamos rebeldes a Dios. No sea que nos podamos ser enjuiciados por no hablar la verdad. Déjeme concluir con esto. No debe asombrarnos, nos debe asombrar cada día, hermanos, que Dios habita en nosotros y así compartir a Él. Cuando yo llegué a este país, es impresionante ver todo lo que Dios hace a través de su creación. Impresionante. Cuando fuimos mi hija y yo, toda la familia, pero al final quedaron a la mitad de la montaña, mi esposa y mi hijo. Entonces llegamos mi hija y yo hasta una montaña, el último, hasta el pico de la montaña. Nos quedamos viendo todo. Ya se había acabado la vegetación, ya estaba todo solamente tierra suelta ahí. Y estábamos mi hija y yo y estaba poniéndome a pensar, qué maravilla de Dios, qué privilegio. Me impresionó tanto ver todo esto, me asombró tanto. Pero debe asombrarnos más que Dios puso su mirada en nosotros. Dios debe asombrarnos más que Dios habita en nuestro corazón. Debe asombrarnos más que Dios perdonó nuestro pecado. Debe asombrarnos más que aún con nuestras necesidades, con nuestro pecado, Dios nos usa. Debe asombrarnos más que podemos decirle al mundo, esto, hermanos, el mundo debe saber que Dios es todopoderoso. El mundo debe saber que Dios es santo. El mundo debe saber que Él tiene el control de todas las cosas. El mundo debe saber que Dios es justo. El mundo debe saber que Dios es amor. El mundo debe saber que Dios es misericordioso. El mundo debe saber que Dios es Jesucristo y nosotros somos sus hijos. Eso es lo que el mundo debe saber. Eso es el Evangelio. Y usted y yo necesitamos tomarlo en cuenta día a día. Llévenselo esto en su corazón, hermanos. Aun cuando los corazones se muestren resistentes a la obra del Espíritu Santo, proclama fielmente a Cristo con valentía y convicción, fundamentando en la verdad de las Escrituras y manifestando el amor de Dios en cada palabra. En cada palabra. No podemos quedarnos callados. Hoy por la mañana, en la madrugada, me levantaba y decía, Señor, hemos hecho un esfuerzo como iglesia para los eventos que vienen. Y tal parece que es como un esfuerzo tirado a la basura. Haz algo, Señor. Y vino a mi mente eso. Él es el dueño de todo. Así que, amados, el esfuerzo que hagamos, Dios es glorificado. Y Él tiene el control de todo. Pero no esperemos que Dios levante a otros hombres y mujeres fieles, comprometidos, y nos desecha a nosotros por no serlo. Dios desechó al pueblo de Israel por eso. Y levantó un pueblo suyo, su iglesia. Somos su pueblo ahora.